En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios, aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y a todo aquel que nos escucha a través de este medio de... Dios, aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y a todo aquel que nos escuchan a través de este medio de transmisión. Les invito para que abran su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 7. Libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 7. En su encabezado dice la resurrección. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Gloria a Dios, aleluya. Hace más de 2000 años, Cristo resucitó de entre los muertos. Es por eso que vamos a cantar estas alabanzas que se titula Resucitó la nueva edad. Es el número 82, el himno 82 de los himnarios nuevos, y de los himnarios anteriores es el 265 de la iglesia, Resucitó la nueva edad. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio, tomó en la cruz nuestro lugar, mas del sepulcro revivió. Porque buscáis a Cristo aquí, entre los muertos ya no está. No le lloré, Santa Rey, proclamar que Cristo vive y reina ya. Le vieron triste sepultar, cuantos en él tuvieron fe, y su esperanza
entre los muertos ya no está, no le lloré, canta al Rey y proclama que Cristo vive y reina ya, mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor se levantó con su poder. Porque buscáis al Cristo aquí entre los muertos ya no está, no le lloré, canta al Rey y proclama que Cristo vive y reina ya, resucitó ya no era, la tumba sombras para el fiel, aún cuando muera vivirá, el que creyere solo en él. Porque buscáis al Cristo aquí entre los muertos ya no está, no le lloré, canta al Rey y proclama que Cristo vive y reina ya. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Él ya no está muerto, Él ahora vive por los siglos de los siglos. La siguiente alabanza se titula Quiero que habléis de aquel grande amor. Es el número 111 de los himnarios nuevo, y de los himnarios anteriores es el número 100 de la iglesia. Quiero que habléis de aquel grande amor. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Cuando en la lucha me falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda tendré, háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Y cuando tenga yo que partir para encontrar a mi Salvador, con el gozoso iré a vivir, háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. La siguiente alabanza es una alabanza de agradecimiento, lo que Jesús
hizo en este mundo, vamos a agradecerle con esta alabanza especial que se titula Gracias. Esta alabanza no viene en los himnarios, pero algunos de ustedes ya se lo saben. Gracias. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. La siguiente alabanza se titula Él vive. Nosotros sabemos que hay un Dios que vive, hay un Dios entre nosotros. La palabra de Dios dice: en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Es como el aire, lo podemos sentir, mas no lo podemos ver. La existencia de Dios lo podemos ver en cualquier parte de la tierra. Sabemos que todas estas cosas fueron creadas por Dios. Esta alabanza se titula Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, porque hay hombres que dicen que no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores les dijeran a los hombres, por cual mancha todas ellas fueron creadas.
Gloria a Dios, aleluya. Sabemos cada uno de nosotros que Él vive entre nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Asimismo les saludo con la paz de Dios a cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia del Shaddai y de la iglesia de Puerta de Sión. Y así le dejo el lugar al que le corresponde. Gloria a Dios, aleluya. Buenos días, amados hermanos. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor en este día tan especial. Nos permite compartir nuevamente, hermanos, la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema hermoso, maravilloso, relacionado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 6. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice el apóstol: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, es que el apóstol Pablo, al igual que muchas otras personas que vivieron en ese tiempo, fueron testigos oculares de esa maravillosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque quisieron negarlo, aunque quisieron ocultar aquel hecho maravilloso, las personas, las autoridades de aquel tiempo, que no les convenía, hermanos, que esto sucediera, pues se escribió y está aquí, hermanos, en la palabra de Dios, está escrito, sigue trascendiendo hasta el día de hoy. Y por ello, hermano, es que nuestra fe se fortalece cada día. Aquellos que somos salvos, aquellos que hemos creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, porque el Señor mismo expresó
que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos usted y yo, hermano. No vimos, ¿verdad? Pero creemos a las promesas, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza, hermanos? Que sigamos anunciando nosotros a ese Cristo crucificado, sigamos anunciando que Él vive y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él es real, hermanos. Él hasta el día de hoy, damos toda la gloria, hermanos, a nuestro Dios. Pero vamos a ver, hermanos, de acuerdo a la palabra, cómo es que sucedieron estos acontecimientos, cómo se llevó a cabo. Cuando los que creyeron, hermanos, en Él dijeron, por fin hemos acabado con ese que decía ser el Hijo de Dios. Por fin hemos acabado con el Mesías, con ese que hacía milagros. Dijeron, hemos acabado con Él. Le hemos dado muerte. Aún el mismo enemigo, hermanos, de nuestras almas, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que estaba celebrando, estaba festejando que había acabado con el Hijo de Dios. Aleluya, que lo había derrotado, que lo había vencido. Y cuando todo esto, hermanos, estaba sucediendo, pasó un día, ¿verdad? Y al tercer día de que sucedieron estas cosas, hermanos, de que Él fue llevado, crucificado, todo, hermano, como hemos recordado, todas las cosas que le hicieron, lo que Él tuvo que vivir, lo que Él tuvo que padecer, hermanos, todo por amor a nosotros. Al tercer día de esto, hermano, sucede algo maravilloso. Dice la palabra de nuestro Dios en los evangelios que era un día muy de mañana cuando unas mujeres, ¿verdad?, fueron al sepulcro. Vamos ahí a la palabra de nuestro Dios. Los 4 evangelios, hermanos, narran este acontecimiento maravilloso de cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero a mí en lo especial me gustó cómo lo narra el Evangelio de Mateo. Ahí Mateo capítulo 28 dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué hermoso, hermanos. De esta manera fue como se presentó este maravilloso acontecimiento. Iban aquellas mujeres. Otro evangelio nos marca que iban preocupadas ellas en el camino temprano de mañana,
iban rumbo al sepulcro, llevaban ungüentos para ungir nuevamente el cuerpo del Señor Jesús, que así se acostumbraba en esa época. Pero iban preocupadas porque decían, pues, ¿quién nos va a mover la piedra? Es una piedra muy grande, muy pesada, nosotros no la vamos a poder quitar. E incluso, hermanos, había guardias ahí, unos guardias romanos que estaban custodiando la tumba de nuestro Señor Jesucristo, porque decían, ciertamente van a venir sus discípulos y se lo van a querer llevar, se lo van a querer robar para luego decir que ha resucitado. Pero, hermanos, pues los discípulos ni siquiera, ¿verdad?, pensaron en eso. Ellos, con el dolor que estaban viviendo, la angustia de haber todo lo que le había acontecido a su maestro, pues ni siquiera pensaban en ello. Pero esas mujeres iban muy temprano, muy de mañana, dijeron, vamos a ungir el cuerpo de nuestro maestro, y iban ahí, ¿verdad?, preocupadas. Y dice que cuando llegaron, ¿verdad?, ahí al lugar, a la tumba, pues vieron removida la piedra. Entonces ellas se sorprendieron de ver a quién había quitado esa piedra y para qué. Pero se les aparece aquel ángel y les dice, ¿verdad?, que por qué están buscando al Señor ahí, que no se acordaban de lo que Él les había dicho, hermanos. Ya el Señor les había dicho antes, es necesario que yo padezca, es necesario que yo dé mi vida y que sea sepultado, pero al tercer día, dice, voy a resucitar. Nosotros podemos verlo, ¿verdad?, ahí en Lucas capítulo 18, 31, también en Marcos 9, 31, en el 8, 31. Él les había hablado antes de estas cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, pues ellas en ese momento pues no se acordaban de lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Que era necesario que Él muriera, pero que no se quedaría ahí en la tumba, sino que resucitaría. Y así fue, hermanos, porque la palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor, lo que Él dice, todo cual está escrito, hermanos, así sucederá. Pero en ese momento les digo, pues ellas ni siquiera, ¿verdad?, ni sus discípulos se acordaban de estas palabras que Él ya les había dicho antes. Entonces, pues ahí iban ellas, ¿verdad?, al sepulcro. Pero, ¿verdad?, dice que ya llegando, pues se encuentran con esto, ¿verdad? Ni la misma tumba, hermanos, pudo retener a nuestro maestro, ni nada, hermanos, ni la muerte pudo retenerle ahí en ese sepulcro. Nuestro Señor se levantó victorioso de aquella tumba. Gloria a Dios, hermanos, por ello, por ese hermoso acontecimiento, hermanos, que se llevó a cabo. Y de ahí depende nuestra salvación, hermanos, como lo expresa el apóstol Pablo en lo que él nos dijo, ¿verdad? Ahí en lo que leímos, ¿verdad? Entonces dice también Mateo capítulo 28, ¿verdad? En lo que leímos, pues cómo fueron, ¿verdad?, estos acontecimientos. Usted léalo detenidamente ahí en su casa para que recuerde, hermanos. Yo sé que lo ha leído ya, pero vamos a recordar, hermanos, este hecho maravilloso. Porque así, hermanos, como hubo personas en aquel tiempo que no creyeron en la resurrección del Señor Jesús, como hubo personas que lo negaron, que no fue así, que no resucitó, que el Señor solamente, ¿verdad?, pues no había muerto, tantas cosas, hermanos, que aún siguen diciendo hasta el día de hoy, negando que el Señor Jesús hubiese resucitado. No lo podían creer, hermanos. Y hasta la fecha, hermanos, hasta el día de hoy, nosotros seguiremos hablando y seguiremos diciendo lo que la palabra de Dios dice, que fue así, que es una realidad, de que Él resucitó, hermanos. Pero
Aún, ¿verdad? Usted se va a encontrar con personas que van a decir que no es verdad, que cómo puede ser que un hombre que anduvo aquí entre nosotros pudiera, ¿verdad? Volver a la vida. Y pues en la palabra de Dios nosotros encontramos muchas otras personas, ¿verdad? Que después que ya habían muerto volvieron a la vida. Es el caso de Lázaro, el caso de aquel hijo de aquella viuda, que lo marca también los evangelios. Pero, hermanos, a diferencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron personas que volvieron a la vida y siguieron viviendo los años más de vida que Dios les dio, pero volvieron a morir y se quedaron ahí, ¿verdad? En esa tumba. Ahí están aún sus restos, ¿verdad? O el polvo, porque dice la palabra que nosotros volveremos al polvo de donde hemos sido tomados. A diferencia de cualquier otro ser humano, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Y no se quedó ahí. Él resucitó, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Él volvió a vivir, ¿verdad? Pero ya no para morir nuevamente, ¿verdad? Sino que en ese momento, después de algunos días que él anduvo ahí presentándose a sus discípulos, a muchas personas para que fueran testigos de que este acontecimiento era real, el Señor fue, hermanos, transformado y fue llevado, ¿verdad?, arriba al cielo ante la mirada de sus discípulos. Y eso lo podemos ver también ahí, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, cómo él fue, ¿verdad?, llevado arriba, ¿verdad? Una nube dice que le cubrió, lo quitó de los ojos de los discípulos, ¿verdad? Y ellos pudieron darse cuenta de este acontecimiento maravilloso. Y ellos mismos, hermanos, después escribieron toda esta palabra que está aquí. Por eso nosotros la creemos, porque ellos fueron testigos, hermanos, de todos estos maravillosos acontecimientos. Entonces, ahí, hermanos, de esta manera es como sucede este maravilloso acontecimiento. El ángel les dijo ahí a las mujeres en Lucas 24, del 1 al 12, entonces ellas se acordaron, dice, de las palabras y fueron a dar las buenas nuevas a los discípulos de que él había resucitado. Y fueron, ¿verdad? Entonces a los discípulos dice que les parecieron locura las palabras de ellos y ni aún ellos creían, ¿verdad? Fíjense, hermanos, ni los mismos discípulos, los seguidores del Señor Jesús, ya en su dolor que ellos estaban viviendo en ese momento, decían, no, ¿cómo puede ser posible esto que ustedes están diciendo? Pero, hermanos, pues después el Señor pues se les aparece, ¿verdad? También a ellos para que creyeran que eran verdad aquellas palabras que aquellas mujeres les estaban diciendo. Y ahí dice en Marcos 16, del 9 al 11, donde Jesús se le aparece a María Magdalena. Luego, ¿verdad? Jesús se le aparece a dos de los discípulos, ahí en Marcos 16, 12 y 13. Y luego también, ¿verdad? Se les aparece ahí en Marcos 16, 14 a los discípulos, cuando estaban todos juntos. Y entonces el Señor ahí les reprocha su incredulidad. ¿Por qué no creían a esto que estas mujeres les estaban diciendo, ¿verdad? Les reprocha la dureza de su corazón. Y es ahí, ¿verdad?, donde entonces pues ellos se dan cuenta y pueden decir, ay, Señor, realmente eres tú. Vemos, ¿verdad?, que también en una ocasión cuando se presenta a ellos no estaba Tomás presente y Tomás, cuando le dicen el maestro ha resucitado, Tomás seguía incrédulo, decía, no, yo no voy a creer hasta que no vea, hasta que no meta mi dedo, ¿verdad?, ahí en el costado del Señor y vea las marcas en sus manos, hasta entonces, dijo Tomás, voy a creer.
pues el Señor tuvo que, hermanos, presentársele así, tal cual, y decirle: mira, Tomás, aquí estoy, mete tu dedo aquí en mis manos, ¿verdad?, en mis heridas, mete tu dedo en mi costado, para que te des cuenta que yo soy. Entonces Tomás, ¿verdad?, fue cuando creyó realmente que era el Maestro que estaba ahí, que había resucitado. Así sucede, hermanos, como les decía, hoy en día. Cuánta gente, ¿verdad?, nosotros le hablamos y le decimos de todas las cosas maravillosas que el Señor quiere hacer en sus vidas, y mucha gente no cree a la palabra, hermanos. Siempre va a haber incredulidad en el ser humano, pero nosotros tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir predicando la hermosa palabra de nuestro Dios. Y es ahí, hermanos, donde el Señor da ese mandamiento, en donde el Señor les dice en Marcos 16:15, les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta, hermano? El que creyere será salvo. Ustedes sigan hablando, sigan diciendo, sigan predicando. Hay gente que les va a creer y hay gente que no les va a creer. Pero el que creyere, dijo el Señor, será salvo. Y el que no creyere, entonces será condenado. Y luego, hermano, viene algo muy hermoso: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán, ¿verdad?, en sus manos serpientes y no les hará daño. Qué hermosa promesa de nuestro Señor. Yo les doy poder, les doy autoridad sobre todo esto, ¿verdad? Para que ustedes, las mismas señales que hizo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, o yo, dijo el Señor Jesús, ustedes también puedan hacerlas. Es ahí, hermano, donde ahora nosotros podemos ver que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios vivo, hermanos, que está con nosotros día con día, hermanos, y Él hace las cosas por medio de nosotros. Nosotros solamente somos personas dispuestas, que el Señor quiera usar como Él quiera, hermano, para la gloria de su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ver, hermanos, ahora lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ahí en lo que leímos cuando iniciamos. 1 Corintios, capítulo 15. Dice el apóstol: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, les dice el apóstol, pues creíste en vano. Es necesario, hermano, que nosotros retengamos la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que la guardemos en nuestro corazón, la creamos, la vivamos, hermanos, día con día, que creamos a esta hermosa palabra que el Señor nos ha dejado. A eso les instaba, hermanos, el apóstol Pablo a sus seguidores, a la iglesia, ¿verdad? Donde él iba, donde él predicaba, les hablaba acerca de esto. En esta ocasión, cuando les hablaba a los corintios, pues se encontró con personas que no creían en la resurrección, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres llegaron a Jesús y le dijeron que en la resurrección de quién iba a ser esposa aquella mujer, si se había tenido 7 maridos? Y les dijo el Señor: erráis las escrituras, ustedes no saben, no conocen, en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Y hay otros que ni siquiera creían, ¿verdad?, en la resurrección. Entonces en esta ocasión
el apóstol Pablo pues se encontró con personas de ahí de esta iglesia que ellos no creían, ¿verdad?, en la resurrección, pero les dijo, yo les he dicho, yo les he predicado, ¿verdad? Ustedes han creído. No crean a lo que otra gente viene y les dice que no es cierto. Ustedes sigan creyendo en la palabra de Dios. Por eso les dice, es necesario que retengan la palabra que les he predicado. Y de esta manera, dice, van a ser salvos. Si no, pues han creído en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así estaba escrito, hermano, que el Señor tenía que morir, que dar su vida. En los profetas, ahí en Isaías 53, claramente viene cómo iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Y así como estaba escrito, hermano, de esa misma manera, ¿verdad?, se llevó a cabo, se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De los profetas, se cumplió esa palabra, hermanos, que los profetas habían dicho, no solamente Isaías, ¿verdad?, pero así de esa manera, hermano, lo que quiero decirles es como está escrito de él, hermano, así se llevó a cabo. No tenemos por qué dudar, hermano, nosotros. A veces que venga la duda, ¿será cierto, no será cierto todo esto que nosotros creemos? Hermano, créalo con todo su corazón, no dude, estamos en la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Dijo Isaías 53, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dijo, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El Señor así quedó, de esta manera, hermano, su rostro fue tan golpeado, ¿verdad?, que quedó pues desfigurado, ¿verdad?, así tal cual, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. De esa manera les hablaba el profeta Isaías y les dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermosa, hermanos, es la palabra de Dios. Qué hermosas promesas tenemos. Él ya hizo, ¿verdad?, todo, hermano, por nosotros. Ya lo demostró su amor tan grande ahí en la cruz del Calvario. Ahí llevó nuestros pecados, hermano, no solo del pueblo de Israel en ese entonces, llevó el pecado de toda la humanidad. Ahí llevó él nuestras enfermedades. Por eso ahora creemos y declaramos, hermanos, y creemos en la sanidad divina. Creemos que el Señor puede sanarnos y nosotros creemos solamente. Cuántas cosas, hermano, cuántas promesas maravillosas podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Entonces, de esa manera el apóstol les decía, ¿verdad? El apóstol Pablo les decía, él fue Cristo, ¿verdad? Fue crucificado, como yo se los he enseñado, conforme a las Escrituras. Así como está escrito, así se llevó a cabo. Dice, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo vemos ahí en el Salmo 16:8 y Oseas 6:2. Fue una profecía que se escribió mucho tiempo antes. El mismo Señor lo dijo, ¿verdad?, que era necesario que Él muriera, que Él diera la vida, pero que no se iba a quedar ahí, que Él iba al tercer día, iba a resucitar. Entonces, conforme está escrito, hermanos, Él fue sepultado, pero también resucitó al tercer día.
Y luego dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 5 de 1 de Corintios 15, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En ese tiempo que escribió el apóstol Pablo, dijo, muchos viven, muchos aún son testigos aquí de que no estoy diciendo mentiras, de que el Señor resucitó, ellos lo vieron. Muchos viven aún, dijo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otros quizá ya no estaban con ellos, ya habían muerto. Pero dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, dijo, como un abortivo me apareció a mí. Qué hermoso, hermanos, de verdad. El apóstol Pablo, después de ser quien era, hermanos, un perseguidor de la iglesia. En aquel entonces, ¿verdad? La iglesia, los que seguían al Señor Jesús, pues no les iba nada bien, hermanos. Como ahora, gloria a Dios, nosotros podemos disfrutar de esa libertad hermosa de poder alabar al Señor sin que nadie nos diga nada. Podemos predicar, salir a la calle, hablar del Señor sin que nadie nos diga nada, ¿verdad? En ese tiempo no. En ese tiempo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos que habían creído, pues ellos eran perseguidos, eran torturados, hermanos, y de esa manera pues fue como ellos aún en medio de todo eso pues seguían predicando. La gente de ese tiempo lo que quería era que no se hablara más en el nombre de el Señor Jesús. Por eso los encarcelaban, por eso los azotaban. Y el apóstol Pablo, antes, hermano, de su conversión, él fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los hermanos de ese tiempo, ¿verdad? Él pedía cartas a las autoridades para ir y sacarlos de donde ellos estaban, ¿verdad? Y castigarlos tan cruelmente. Muchos tuvieron que morir, que dar su vida, hermanos, por hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Por eso él ahí decía, después me apareció a mí, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿verdad? Entonces, él en ese momento, hermanos, tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Tanto, ¿verdad? Fue lo que él vio, la gloria tan preciosa, que él fue lastimado de sus ojos. No vio por un buen tiempo, ¿verdad? Debido a esto, de aquella hermosa gloria que él pudo tener frente a él. Pero fue la manera que Dios trató con este apóstol, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermano, porque él escribió mucho, ¿verdad? Acerca de esto. De ahí en adelante él se convierte en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, tanto que él mismo, hermanos, tuvo que padecer. Él lo mismo lo dice, ¿verdad? En su palabra, que azotes, cárceles, naufragios, tantas cosas, hermano, que él tuvo que padecer por amor a nuestro Señor Jesucristo, por seguir hablando. No podía, hermanos, callar esa gran verdad. Él no podía callar lo que sus ojos habían visto, lo que él mismo había experimentado, hermanos. Entonces, él les dice, ¿verdad? A estas personas de Corintios, ¿verdad? Que creyeran que era verdad lo que él les decía, que Cristo había resucitado. Les dice ahí en el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Dice, nuestra predicación es vana, ¿verdad? También, si Cristo no resucitó. Pero dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él podía, hermanos,
decirlo con toda certeza, con toda seguridad. A mí nadie me dijo, ¿verdad? Podía decir el apóstol, a mí nadie solamente me lo contó, yo lo viví. Yo tuve esa experiencia, ¿verdad? Hermosa de tener ese encuentro con el crucificado. Él resucitó, es verdad. Entonces, hermanos, de esta manera, ahora nosotros tenemos que seguir proclamando, hermanos, el evangelio, que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. Que muchas almas, hermanos, se sigan salvando. Hasta el día de hoy se sigue hablando de ese Cristo resucitado. Gloria a Dios, hermano, por ello. Sigamos nosotros hablando a la gente. No callemos, hermanos. Todo lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Va a haber gente, como le decía ahorita un momento antes, que no cree. Se va a encontrar con gente, ¿verdad?, que le va a decir, no es cierto, te están engañando, no puede ser, ¿cómo puede ser que un hombre haya vivido todo esto y haya resucitado? Hermano, pero nosotros creemos a la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hubo personas que vivieron en ese tiempo y que lo dejaron escrito, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Yo le invito a que usted lea, siga leyendo la palabra de Dios constantemente, ¿verdad? Usted mismo se dé cuenta de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y no solamente, ¿verdad?, podamos decir como el apóstol Pablo, no solamente creo, ¿verdad?, porque me lo han dicho, no solamente creo porque lo he leído, creo, hermano, por las experiencias maravillosas que hemos tenido cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Gócese ahí donde está en su casa. Recuerde, hermano, de dónde el Señor lo ha sacado usted. El Señor ha cambiado y transformado nuestras vidas para la gloria de su nombre. ¿Quién éramos nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor Jesús? ¿Quién era? Piense por un momento, hermano, ¿quién era usted? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ese Cristo resucitado, aleluya, llegó un día a nuestra vida. Tuvimos un encuentro con Él, hermano, aleluya, gloria a Dios. Y nuestra vida fue cambiada, fue transformada. Al igual que la vida del apóstol Pablo, esa vida fue cambiada, fue transformada, hermanos. Y de ahí en adelante Él siguió anunciando, siguió hablando, hermano, la palabra de Dios. Aunque la gente, las autoridades de ese tiempo quisieron callarlo, hermanos, no pudieron, lo encarcelaron, sí, estuvo ahí preso, pero aún, hermano, desde ahí, desde el lugar donde él estaba preso, él alababa al Señor, al igual que los otros, hermanos, discípulos del Señor que en la misma condición se encontraban. A ellos no les importaba. Ellos seguían creyendo en ese Cristo poderoso, en ese Cristo resucitado, le alababan, seguían hablando, tenían momentos especiales de comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso, hermano, los llenaba de fuerza, los llenaba de fortaleza para seguir hablando, para seguir clamando, y así ellos lo hacían. El apóstol, hermano Pablo, desde donde él estaba, hermano, quizá desde una cárcel ahí en una isla muy lejos de todos, él escribía sus cartas, escribía y se quedaron, hermanos, aquí escritas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso nos gozamos, hermano, nos gozamos también nosotros. Y como les decía, el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, hermano. Entonces no volvamos atrás.
No le demos la espalda, hermanos, a aquel que tuvo misericordia de nosotros. No le demos la espalda a aquel que dio su vida por nosotros, hermano, que ya pagó el precio. Aleluya, el precio del pecado. Él mismo se ofreció como sacrificio perfecto, hermano, para poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por medio de Él es que ahora, hermano, nosotros volvemos a tener comunión con nuestro Dios. Acerquémonos pues confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia. Aleluya, ya no tenemos que hacer nosotros nada más. No tenemos que hacer ningún sacrificio. No tenemos que pagar, hermanos, nada porque nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer, hermano. Creer a la palabra, creer a lo que el Señor dijo, porque Él dijo, ¿verdad? El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Nosotros hemos creído, hermano, por eso somos salvos. Creemos en esa hermosa salvación, entonces vivamos, hermano, de esta manera cada día. No importa, hermano, lo que tengamos que vivir. Creamos cada día a las hermosas promesas que tenemos en la palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Llenémonos cada día, hermanos, de la palabra de Dios. Sigamos hablando, sigamos predicando la palabra del Señor. Para eso el Señor nos ha llamado, hermanos. El Señor nos ha llamado con un propósito de que nosotros sigamos anunciando, sigamos hablando. Si cada día, hermano, va a haber gente a nuestro alrededor a la que podamos decirlo, es verdad, Cristo resucitó, Cristo vive, Él te ama, Él quiere, verdad, que tú te vuelvas a Él. Cuántas cosas, hermano, podemos hablarle a la gente, podemos decirle, verdad, de que no solamente recuerden al Señor Jesús, ¿verdad?, en este tiempo. El Señor Jesús, ¿verdad?, es alguien para recordarlo todos los días. Todos los días, hermanos. Debemos recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros y estar nosotros dispuestos, hermanos, a servirle con todo nuestro corazón. ¿Usted está dispuesto, hermano, a servirle al Señor con todo su corazón? Yo creo que sí. Gloria a Dios, hermano, porque usted le ama, usted ama al Señor, usted es testigo de lo que el Señor ha hecho en su vida y seguirá haciendo, hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, alimentémonos cada día, sostengámonos en las bellas y preciosas palabras, hermanos, que el Señor Jesús nos dejó aquí escrito en su palabra. Sigamos anunciando que Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque así, hermanos, como Cristo resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar. Hermanos, gloria a Dios. ¿Usted cree en esta hermosa promesa? Hay gente que no cree. Hay gente que dice, ¿verdad?, que te mueres y ahí acaba todo, ¿verdad? Pues qué triste para ellos cuando se den cuenta de la realidad, de que no es así, hermanos, de que la palabra de Dios nos dice que después, hermano, que dejemos este cuerpo, esta carne, ¿verdad? Por eso dice que dormiremos, ¿verdad? Cuando muramos, vamos a despertar en la presencia del Señor, aquellos que somos salvos, ¿verdad? Hay una resurrección para nosotros también. Y si usted va ahí a la palabra de Dios, ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es lo que estamos leyendo, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Dice: para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así les presentaba de esta manera el apóstol Pablo con este ejemplo de la semilla, ¿verdad? Que se siembra, tenía que morir para después salir aquella plantita que ha de dar más fruto. De esta manera les decía el apóstol, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias, ¿verdad? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Dice, pero, ahí en el verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios, hermano. El apóstol ahí, ¿verdad?, nos decía que hay resurrección para todo aquel, ¿verdad? Bueno, todos vamos a resucitar, ¿verdad? Todos, hermano. Seamos salvos o no, pero dice todos en su orden, ¿verdad? No todos al mismo tiempo. Aquí, ¿verdad? En el versículo 12, ¿verdad? Dice 11 y 12, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, él está hablando ahí del arrebatamiento, ¿verdad? Es ahí donde va a tener, ¿verdad?, este acontecimiento de la primera resurrección, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, dice que nosotros, los que aún estén vivos, seremos transformados, hermanos. Entonces, qué hermosa promesa, ¿verdad?, tenemos nosotros en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si morimos, vamos a resucitar, ¿verdad? Vamos a estar un día en la presencia de Dios para vida eterna. Si hacemos, ¿verdad?, si cumplimos con lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tenemos que, ¿verdad?, esforzarnos, hermanos, por vivir cada día una vida que le agrade a Dios. Entonces, hay resurrección, hermano. Tenemos que seguir hablando, ¿verdad? Aquella gente que no sabe, que no cree todavía, ¿verdad? Que dice, pues, ¿para qué, verdad? Pues dejo de disfrutar, según ellos, ¿verdad?, esta vida de hacer cosas, ¿verdad?, que a mí me gustan, esto, lo otro, si al fin me voy a morir, ¿verdad?, y ahí va a terminar todo. Y no es así. Nosotros que tenemos que decirles, hermanos, que hay un día en que las personas van a resucitar. Dice, pero unas para vida eterna y otras, hermano, para condenación eterna, ¿verdad? Entonces, es decisión propia, decisión de cada uno de nosotros a dónde queremos ir, hermano, después de esta vida. El Señor nos ofrece, ¿verdad?, dos caminos, solamente dos, no hay intermedios, ¿verdad? Uno, la vida eterna, y otro, la muerte eterna. Y Él nos dice por medio de su palabra a dónde tú quieres ir. El Señor no decide por nosotros, ¿verdad? Mucha gente dice, es que Dios es bueno, Dios es amoroso, y tienen razón, ¿verdad? Pero no tienen razón en decir que como Dios es bueno y Dios es amoroso, pues no nos va a enviar al infierno, ¿verdad? No nos va a enviar a una condenación eterna. No es Dios, querido hermano, querida persona que me escuchas, no es Dios quien decide a dónde vamos, somos nosotros. Somos nosotros los que decidimos a dónde queremos ir. Quizá tú has escuchado este mensaje, ¿verdad? En otras ocasiones te han hablado acerca del Señor Jesús. Yo te digo, realmente vale la pena esforzarnos. Realmente vale la pena seguir al Señor Jesús. Realmente vale la pena, hermanos,
padecer lo que tengamos que padecer en esta tierra por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque después de esta vida, hermano, hay una vida eterna. Así lo dice la palabra de nuestro Dios y así lo describía el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Después de morir, hermanos, ya no hay oportunidad, ya no va a haber pecado, ¿verdad? Después de morir usted ya no puede hacer pecado, ya lo que hizo lo hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Después de morir ya no va a haber oportunidad de decir: Señor, es cierto lo que me dijeron, es cierto, ahora creo, perdóname. No, la oportunidad es ahora. Mientras estemos aquí, en esta tierra, en esta vida, hermano, nosotros podemos decidir, ¿quiero seguir al Señor Jesús o quiero seguir una vida en pecado? ¿Verdad? Entonces, es ahí donde nosotros decidimos, donde nosotros escogemos a qué lugar queremos ir. Después de muertos, ya no va a haber oportunidad. Dice el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda, hermano. En el nombre del Señor Jesús podemos salir adelante. En el nombre del Señor Jesús somos más que vencedores. Podemos vencer la tentación. Podemos vencer, hermanos, el pecado. Sí podemos, porque Él está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y termina el apóstol Pablo diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces sigámonos esforzando, sigamos haciendo, hermano, la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es, hermano, que Dios quiere que vivamos? Aquí lo encontramos en la palabra de Dios. Amén. Entonces leamos la palabra de Dios, alimentémonos cada día, oremos al Señor, ¿verdad? Si hay algo que usted dice: yo no sé si puedo hacer esto, si no, recurra a Dios, pregúntele a Dios, dígale: Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Está mal o no está mal? ¿Verdad? El Señor va a hablar a su vida, el Señor le va a redarguir, el Señor siempre lo va a guiar a través de la palabra, hermano, para que nosotros andemos rectamente en la voluntad de Dios para nuestra vida. Nadie nos prohíbe nada, hermano, solamente la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y ahí nos basamos, hermano, nosotros para vivir entonces una vida que le agrade a nuestro Dios. Sigámonos esforzando, hermano, cada día. El apóstol Pablo nos dice en su palabra, ¿verdad? Ahí que nos esforcemos, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. No es en vano todo lo que usted hace. No es en vano el esfuerzo que nosotros hacemos por agradar y servir a nuestro Dios. Hermanos, hagámoslo. Sigamos cada día obedeciendo a la palabra del Señor. Espero que esta palabra haya llenado su vida como llenó la mía, hermano. Y esforcémonos, alentémonos cada día, hermano, y sigamos fieles al Señor. La paz de Dios, hermanos. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano, en este día hermoso, un día precioso, donde estamos nuevamente, hermano, a través de estos audios, llegando a sus vidas, llegando a sus hogares, a sus familias, con la intención y el deseo y la voluntad de llevar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Amada iglesia, en este día precioso, un día domingo, ¿verdad? Que es el día de
inicio de una nueva semana. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por todas las cosas, hermano. Bendito sea el Señor, que así en este tiempo, no un tiempo deseable, pero los tiempos son del Señor, dice la Escritura, y Él tiene el control de todas las cosas. Gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios por la vida de ustedes mismos, de las iglesias. ¿Verdad? Gracias por eso. Es un placer, hermano, estar nuevamente haciendo estas grabaciones de audio para que tengamos la forma y manera de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, hermano, porque es necesario nosotros estar escuchando el consejo de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como le digo, es un día domingo, día de inicio de una nueva semana. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por todas las cosas, porque Él tiene el control de todo, hermanos, ¿verdad? Vamos a dar meditación en esta mañana porque tengo un espacio de 20 minutos, hermano, y no se puede dar un mensaje en tan corto tiempo, ¿verdad? Pero sí se puede dar una meditación de la palabra. En 20 minutos podemos dar, ¿verdad? Lo que es una meditación, ¿verdad? Para nuestra vida, para tomar alimento espiritual, porque es necesario estarnos alimentando, hermano. Vamos a dar lectura hoy en el libro de Lucas, ¿verdad? Como es un tiempo que ya pasó el tiempo de periodo de Semana Santa, y luego estamos en un tiempo normal, ¿verdad? Hoy es un día domingo, como le digo, es un día hermoso, precioso para estar en familia, para estar escuchando el consejo de la palabra. Les recomiendo ahí en la intimidad de su hogar, usted tome su tiempo del devocional, ¿verdad? De la lectura, de la oración, hermano, porque el congregarnos ahorita no lo es posible, pero sí trate de la manera primordial de estar al tiempo de que están haciéndose pasar los audios en el horario de la iglesia, para que usted y yo podamos estar alimentándonos, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Dice la Escritura así en el libro de Lucas. Le voy a sugerir que si tiene su Biblia ahí, para los que les gusta la lectura, dice Lucas capítulo 24, hermanos, ¿verdad? Se lo repito, Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Dice el título ahí, el subtítulo de la lectura, dice: en el camino a Emaús. Dice así la Escritura de la siguiente manera: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? Perdón, hermano. Y le dijo que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que venía de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se te hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué bonita esta lectura, una lectura muy preciosa, hermano, ¿verdad? Como es que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es el día de la resurrección. Ese mismo día a estos dos hombres, él se les aparece, que iban para esa aldea llamada Emaús. Entonces, hermano, podemos ver que sí, ya era de mucho conocimiento, ya de una noticia no poca, sino mucha, de que él ya había resucitado, ¿verdad? Entonces nosotros, gracias a Dios, ya nos ha tocado esto, ya todo revelado, todo claro, todo muy, muy fácil, hermano. Y qué bueno para nosotros, ¿verdad? Pero para estos hombres era difícil, porque aún ahí él, cuando se les aparece, les dice que qué pláticas son estas, ¿verdad? Que por qué discuten entre ellos, ¿verdad? Entonces, hasta ellos mismos le dicen ahí porque unas mujeres han dicho, y aún unos de los nuestros. Entonces, aún ellos no estaban muy claros. Por eso es que él se les aparece a ellos también en ese camino hacia esa aldea llamada Emaús. Dice la Biblia que estaba, dice que era una aldea que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a unos 11 kilómetros, que equivale a hoy para nosotros, ¿verdad? Eso dice la Biblia, que son 60 estadios, un equivalente a 11 kilómetros. Entonces, hermanos, sí, tenían un suficiente camino, un suficiente tiempo para que el Señor le fuera dando a ellos lo que ellos iban diciendo sobre lo que discutían y lo que hablaban, ¿verdad? Quizás nosotros, el Señor mismo podría decirnos, quizás a nosotros el Señor mismo nos podría decir ahora mismo: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que estás discutiendo, verdad? Porque sí, hermano, yo he estado, gracias a Dios, meditando en la palabra, escuchando el consejo de la palabra de nuestro Dios, y yo he sentido, hermano, no es que yo le estoy diciendo que esto es así, he sentido yo en mi vida que Dios mismo, el Señor mismo, poniendo su mano, haciéndose sentir en este mundo, hermano, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Quizás la gente, este es el comentario a diario que hace, hermano, de esta enfermedad llamada coronavirus. Quizás es la plática diaria, es en todo momento, casi todos los días, se puede decir que estamos hablando de lo mismo, del contagio, de los que ya están contaminados, de los que han muerto, de los que irán a morir. Y así, hermano, esta es la plática que tiene el mundo entero. Y en este tiempo la Biblia dice de estos dos hombres que iban camino a Emaús, pero sí en el pueblo donde sucedió que crucificaron al Señor Jesús, sí no era notorio, era público todo. Y por eso es que ellos le dicen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Te das cuenta lo que le dijo? Dice que ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero, verdad, que no sabe las cosas que han acontecido en estos últimos días, verdad? Entonces yo digo y pienso, hermano, que el Señor quiere que tanto la iglesia como el mundo natural, que Él quiere que el Señor le está dando tiempo, le está dando a entender, se está dando a conocer más que todo, hermano, al mundo entero.
al mundo entero que reconozca que Él es Dios, hermano, porque sí queda evidente que no hay hombre, hermano, no hay hombre, no hay pueblo, no hay nación, no hay potencia, ni con su economía, ni con su conocimiento, ni con lo actual que tenga del equipo mejor, sofisticado, hermano. No pueden contener este mal, no pueden contener este virus, no pueden contener lo que está aconteciendo actualmente en nosotros, hermano. Hay gente de la misma iglesia que se encuentra triste, se encuentra preocupada, se encuentra en una situación difícil, hermano, ¿verdad? Pero nosotros debemos de darnos cuenta, hermano, debemos de darnos cuenta también nosotros que también esto es plática como estos hombres del pasado, ¿verdad? Esto era de la resurrección que estaban hablando, de que Jesús había resucitado. Era la noticia, hermano, porque a Él le habían crucificado. A Él fue público lo que le hicieron, hermano, ¿verdad? Que lo azotaron, lo crucificaron en aquel madero. Ahí estuvo, hermano, en medio del humano, de los hombres, y la noticia que se daba era que ya había resucitado, que no estaba ahí donde le habían puesto, que no se encontraba ahí. Y dice la Escritura, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? Ellos esperaban que Él era que iba a redimir a Israel, porque ellos no le conocían, no lo podían entender. En ese momento que iban en ese camino hacia Emaús, iban discutiendo, iban hablando, ¿verdad? Ellos no le podían entender en ese camino que iban hacia Emaús, iban hablando, iban discutiendo, ellos no iban turbados por lo que estaba aconteciendo, por lo que había acontecido, y más la noticia que habían dicho ya estas mujeres y unos de los apóstoles que habían dicho que Él ya había resucitado, que no se encontraba ahí donde le habían puesto, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí, qué bueno es esta noticia hasta hoy día, que nosotros sabemos que dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, está clamando por nosotros. Por eso nosotros debemos de estar confiados y seguros. Él ya hizo toda la obra, Él hizo todo. Por eso dijo en aquel madero, consumado es, hecho está, en otra palabra, ¿verdad? Entonces no hay motivos, hermano, que nosotros estemos en tanta angustia, en tanta preocupación, en tanta situación que estemos ahí. No, busquemos el rostro del Señor. Yo le aconsejo en el nombre de Cristo que acerquémonos más, meditemos más. Hay que leer la Escritura, hay que orar, hermano, hay que estar comunicados unos con los otros, ahí animándonos, hermano, en el bendito nombre de Cristo Jesús. No ver como estos dos varones iban ahí discutiendo, ¿verdad? Iban ahí discutiendo en este camino, que iban hacia Emaús, dice la Escritura. Entonces, hermanos, si vemos ahí, dice la Escritura, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Miren, dice que se habían asombrado, pero no habían creído a lo que estas mujeres habían dado las nuevas de que el Maestro ya había resucitado. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren, aún ahí no le conocían, no lo reconocían. Y Él les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Entonces nosotros, hermanos, hay que creer lo que el Señor nos ha dicho en nuestra vida. Dice que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, hermano. Entonces es una verdad, es una promesa a su vida, a mi vida. Y yo digo que es suficiente para nosotros estar tranquilos, estar satisfechos, hermano. Yo les digo algo, hermano, hay que estar seguros que nosotros a que hemos sido llamados. Nosotros estamos listos, hermano, para cuando el Señor venga. Hay que prepararnos.
¿verdad? Que cualquier momento el Señor puede venir por nosotros, por su iglesia, y no es tiempo de estar discutiendo de coronavirus, pensando de esto, de lo que está aconteciendo, de lo que va a acontecer, como estos hombres estaban hablando en ese momento, en ese camino, ¿verdad? Y dice la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron más a él. Se desapareció de su vista y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón no ardía nuestro corazón en nosotros, dice? En nosotros, dice la Escritura. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor, que usted y yo ya hace mucho tiempo le hemos reconocido, hemos recibido al Señor en nuestra vida y estamos seguros. Y por eso nosotros, hermanos, ya no podemos estar en la condición que estaban estos hombres, discutiendo y verdad de las cosas que estaban sucediendo en esos días. Lo que esté sucediendo en estos días no es tiempo para nosotros entrar en condición de discusión o controversia, hermano, no. Es un tiempo que Dios quiere que, al contrario, que el mundo entero, hermano, se dé cuenta que Dios está dando una oportunidad al mundo para que le reconozca. Dios, hermano, si Él querer, Él solo, como dijo aquel centurión, solo dice la palabra, hermano, y esta tierra es sana de coronavirus, es sana de esa epidemia, hermano. Pero esa pandemia, hermano, Dios la corta, pero son tratos de Dios hacia la humanidad. Pero porque esta de humanidad va al desenfreno, iglesia. Podemos ver nosotros, muchas veces nosotros podemos ser testigos de las cosas que se ven, hermano. Los mismos gobiernos, las mismas autoridades aprobando cosas en contra de la ley de Dios, hermano, ¿verdad? Cosas que no son permitidas de parte de Dios. Quizás esto, ojalá el mundo reflexione y ya no viva en esa condición de estar en contra de Dios, hermano, aprobando cosas, leyes que no son dadas de Dios, porque Dios es un Dios que ha hecho las cosas conforme Él sabe hacerlas, hermano, y no es el hombre quien tiene que cambiar la situación, ¿verdad? Porque hoy en día vemos tantas cosas, hermano, y cosas que son aberraciones a Dios, un pecado de muertes, hermano. Y el mundo va en un desenfrene total, va como peor que Sodoma y Gomorra, y Dios mismo dándole la oportunidad, dándose a entender, dando a comprender al mundo entero, hermano. Si ya a nosotros no nos quieren escuchar, si ya de nosotros no quieren saber las predicaciones que dice Dios a través de nosotros, quizás a través de las pruebas duras que Dios mismo permite con su mano que le suceda al mundo, para que le reconozcan y el mundo se arrepienta, se detenga de tanto pecado, de tantas aberraciones que hacen a Dios, hermano, ¿verdad? Y nosotros ya no podemos estar en eso, hermano. Solo hay que orar, solo hay que pedirle a Dios que tenga misericordia y les habla el entendimiento a estos hombres, como les abrió los entendimientos y los ojos a estos hombres del pasado, ¿verdad? Para que nosotros vivamos los días que Él nos permita aquí en paz y en bendición, ¿verdad? Ojalá y el mundo se dé cuenta que Dios le está dando una oportunidad, que Dios se está dando a entender, porque el Señor Jesús, dice la Escritura, le dijo a estos hombres: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Dice el Señor Jesús, ¿por qué estáis tristes? No hay que estar triste, iglesia, hay que estar agradecidos y contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha dado hasta hoy, nos ha guardado, porque hasta aquí nos ha ayudado.
Entonces, hermano, nosotros lo que debemos de hacer es lo que el Señor Jesús ordenó y mandó, ¿verdad? Que estemos nosotros orando para no caer en tentación, clamando ahí a Él, diciéndole: Padre, ten misericordia de este mundo que no te quiere entender, no te quiere comprender, aún no se humillan, aún no te buscan, aún no te quieren reconocer, Señor amado, pero por favor, Señor, dales una oportunidad como se las hiciste a estos dos hombres que iban camino hacia Emaús, que tú les abriste sus ojos y el entendimiento para que te reconocieran. Gracias a Dios por esto, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios en cada vida, ¿verdad? Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por el privilegio que nos da el Señor de volver a recordar los acontecimientos del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros y de toda la humanidad. Vengamos en oración agradeciendo al Señor por todos los beneficios que nos ha traído su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre amado, te damos gracias en este hermoso momento por esta grande oportunidad que nos das de poder pertenecer a tu pueblo, de poder pertenecer a los lavados y comprados con tu sangre preciosa. Señor Jesús, te agradecemos en esta hora por todo lo que nos has permitido lograr con este tu gran sacrificio que viniste a hacer, Señor, a la tierra por cada uno de nosotros, que por tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario nos diste vida juntamente contigo, Señor, y a través de tu resurrección, Señor, nos has dado la entrada al paraíso, la entrada al reino de los cielos. Te agradecemos, Cristo amado, por tu amor y por tu misericordia, Padre celestial. Te rogamos en esta tarde, amantísimo Dios, que tomes la vida de cada uno de tus siervos, mis hermanos que colaboran, mis hermanos que participan, mis hermanos que te sirven en los diferentes lugares, Señor, en toda la iglesia, en todo el pueblo, en toda la nación, en todo el mundo, Señor, que recordamos estos momentos gloriosos cuando viniste a padecer por nuestros pecados, a padecer en lugar de nosotros, Señor. Tú viniste a poner tu vida para que nosotros tuviéramos vida, Señor, para que nosotros no fuéramos a la muerte, Señor. Tú quisiste tomar nuestro lugar en esa cruz del Calvario, Señor, y ahí pusiste tu vida, Señor, como aprendemos a través de las Escrituras sagradas, Señor, que nadie te quitó la vida, sino que tú la pusiste, pero hoy, Señor, en este día de resurrección la volviste a tomar, Señor, y a partir de ese momento ya la muerte no tuvo potestad sobre ti, Señor, porque ahí exhibiste públicamente, Señor, al que tenía el poder de la muerte, Señor. Ahí fue avergonzado el enemigo, Señor, al verte resucitado de nuevo a la vida, Señor, porque triunfaste, Señor, clavándolo en la cruz del Calvario y ahora resucitando, Señor, a una nueva vida. Ahora la muerte no tiene poder sobre ti, Señor, porque has vencido, Señor, te has levantado victorioso, Señor, de esa tumba fría, y de esa manera, Señor, nos has enseñado que también un día nosotros resucitaremos
levantaremos con ese cuerpo incorruptible, con ese cuerpo lleno de victoria, Señor. Un día nos levantaremos de la tumba, Señor, para encontrarnos contigo. Tú, Señor, la primicia de la resurrección, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor, porque todos los que vamos muriendo, Señor, un día nos levantaremos de esa tumba, Señor. Dice tu palabra que al toque de la final trompeta, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados, Señor, con cuerpos incorruptibles para encontrarnos, Señor, con el Cordero Celestial, con el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, Señor, ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que vino a derramar su sangre gota a gota para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Ahora, Señor, gracias a ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza de una vida eterna, una esperanza de una resurrección, Señor, porque vamos a llegar a vivir, Señor, esos momentos gloriosos contigo, Señor. Leemos a través de las Escrituras que tú eres el primero que resucitó de entre los muertos, Señor. Y un día, cuando sea el momento de la resurrección, todos resucitaremos, Señor, porque así dice tu palabra hermosa, Señor, que no nos quedaremos en la tumba, Señor, sino que resucitaremos y subiremos, Señor, al trono santo donde está nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. Por eso creemos en las Escrituras, porque tú nos has enseñado que un día vamos a resucitar y vamos a estar juntamente contigo en las mansiones celestiales, Señor Jesús. Por eso te agradecemos con infinita gratitud, Señor, por ese amor que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, que nos has enseñado que un día vamos a resucitar así como tú resucitaste, Señor, en este día de resurrección, Señor, así como lo pudimos ver a través del mensaje de nuestro hermano, Señor, que nos habló de ese hermoso tema de la resurrección, Señor. Ahora entendemos, ahora comprendemos, Señor, que tú eres el mismo que volviste a vivir, Señor, después de haber estado crucificado, de haber estado enterrado, de haber estado muerto, Señor. Te levantaste de esa tumba fría, Señor poderoso. Te damos gracias en esta tarde, Señor, y te agradecemos por tu amor tan grande, Señor, por tu bondad infinita, Padre. Gracias te doy en esta tarde por la vida de tus siervos, por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de mis hermanas. Y te ruego, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, Padre, en esta tarde, para que podamos, Señor, vivir en comunión contigo todos los días, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Leemos nuestra Biblia en el Salmo 23 para ser despedidos con este precioso salmo y la paz de Dios. Leemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré,
mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios.